Bueno, ya está en el teléfono la senadora nacional por el peronismo, Ana Marx. Senadora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Senadora, hay varios temas que queremos tratar con usted, pero hay uno que en particular nos llamó la atención y es el tema de los alquileres. Yo no sé si hemos entendido mal, pero hay como un desalojo exprés previsto en la reforma de la ley de alquileres que le da una herramienta al propietario de, si se dan determinadas condiciones, en 3 días sacar de la casa a un inquilino. ¿Esto efectivamente es así? ¿Esa es la propuesta que están presentando desde el gobierno? Esto es así, es un proyecto de ley muy amplio que sobre la supuesta defensa de la propiedad privada lo que hace es concentrar la propiedad y poner en riesgo el acceso a la vivienda de muchas familias. Este proyecto de ley no solo va a perjudicar a los inquilinos, cuento un poquito en general porque es una ley grande que va a permitir la extranjerización de tierras que hoy está limitada en un 15% del territorio nacional, que no puede ser vendido a capitales extranjeros, a personas extranjeras. Va a cambiar la ley de manejo del fuego, que hay una ley vigente que cuando se incendian tierras, esas tierras no pueden ser cambiados su uso, justamente pensando en desincentivar incendios intencionales para la venta. Después también desarma todo el esquema que a través de la Secretaría de Integración Sociourbana se está intentando regularizar a los barrios populares. Y el otro punto es este que vos traes, que es que se cambia la ley de desalojos y permite que los desalojos se realicen de manera sumarísima. Esto significa básicamente que el dueño en 3 días notifica un desalojo y que un juez puede dictaminar en 5 días un desalojo de una vivienda alquilada, que digo en 3 días de no pagar el alquiler, 3 días de demora, y que incluso le niega a la familia la posibilidad de saldar la deuda posterior al inicio de ese proceso de desalojo. Realmente algo que es muy peligroso para todas las familias que alquilan, teniendo en cuenta un contexto en el cual incluso se empiezan a pagar los salarios en cuotas de parte de algunas empresas y de algunos municipios del país por esta situación de derrumbe económico en el que está la Argentina. La verdad es decir, que en un contexto de muchísima dificultad hay enorme desprotección. Escucho bastante mal, no sé si usted me está escuchando bien. Yo la escucho perfectamente. Bueno. Lo que le quería decir es, si un propietario viene medio atravesado con un inquilino, y de pronto el inquilino se atrasa 3 días, ¿va a tener derecho a desalojarlo? Sí, va a tener derecho a iniciar las medidas y el juez es quien finalmente determina un desalojo, pero lo que se está modificando es que estos sean plazos express. 5 días después de un retraso de 3 días se podría determinar un desalojo. Algo que es durísimo, porque lo que hay que preguntarse es qué acompañamiento están teniendo las personas que hoy no tienen vivienda y alquilan, y qué va a pasar con esas familias que finalmente desalojen, ¿no es cierto? Porque no hay una respuesta de una política acompañando esto, estimulando el acceso a la vivienda, y muchísimo menos acompañando hoy a las familias que están con enormes dificultades. Bueno, sabe que se prevé una gira del ministro Santilli para reunirse con gobernadores aliados, entre ellos varios peronistas, justamente para buscar adhesiones a esta ley. El peronismo los está dejando hacer a estos gobernadores que van a contramano de lo que piensa el grueso del partido. Mira, el bloque justicialista que yo integro se viene oponiendo a estas medidas y por supuesto nos vamos a oponer a estas medidas también. Después hay algunos que han llegado al nombre del peronismo que hoy integran otros bloques provinciales, que desconozco qué decisión tomarán concretamente con esta ley, que tengo que decirte que no está dictaminada y que todavía no tenemos, si bien hemos tenido comisiones para el debate donde participaron inclusive expositores rionegrinos, no tiene aún dictamen y no tenemos fecha de cuándo se sancionaría, aunque entiendo que está en la agenda urgente del gobierno. Pero nuestro bloque ha manifestado su total oposición desde el justicialismo a esta medida que en toda su complejidad está siendo es absolutamente perjudicial para los argentinos y las argentinas. ¿Ustedes se oponen al tema alquileres o a todos los aspectos que mencionó al inicio? No, nosotros nos oponemos a la ley en general porque es una ley que básicamente cambia la mirada que se tiene sobre la tierra.
Nuestra Constitución Nacional, y también lo hace muy bien nuestra Constitución Provincial rionegrina, habla de que la tierra tiene principalmente un fin social, para trabajarla, para producir y para vivir. Y toda esta ley está pensada para expropiar, para extranjerizar y para especular con la tierra y con las propiedades. Nosotros no coincidimos en absoluto con el enfoque, con el espíritu de la ley y por supuesto con ninguno de sus puntos particulares que tienen efectos muy nocivos en un contexto de empobrecimiento de las familias. Estamos hablando de que hay familias que toman deuda que toman deuda para pagar el alquiler, que toman deuda para llegar a fin de mes y comprar la comida. Estamos trabajando en un proyecto de ley para acompañar a las familias que se endeudan en el desendeudamiento porque es una de las principales problemáticas. Y en este contexto poner en riesgo el derecho a la vivienda, la capacidad del alquiler, es realmente muy complejo y muy cruel también, porque la verdad que lejos de haber un acompañamiento a las familias que la están pasando mal, cada vez es más difícil vivir en Argentina. ¿Usted cree que este tema de la extranjerización que mencionaba no está sucediendo ya? Se está ventilando justamente un juicio hace poquito, donde un poblador dice, me donaron $2 millones para comprar hectáreas en la cordillera. ¿Está sucediendo ya sin la ley? Sí, por supuesto, porque justamente esta ley que están tratando de modificar viene a hacer legal esos negocios que hoy son ilegales. Me estoy refiriendo, y entiendo usted también, a esa compra en el Cerro Carrera de parte de un empresario que sería testaferro del MIR de Qatar. Sí, bueno, esto está prohibido hoy en la Argentina. Hay un límite a la extranjerización y está prohibido comprar tierras que tengan cuerpos de agua y que estén en zonas de frontera. ¿Por qué está prohibido por una ley? Para proteger la soberanía, para proteger bienes naturales comunes como el agua, los materiales mineros, el litio, las tierras raras. Bueno, está prohibido. Entonces, ¿qué hacen? Ilegalmente buscan testaferros los capitales internacionales, les dan la plata y suceden estas cuestiones como la que vos me mencionabas en relación a Barabuchi y esto que ha sucedido en Cerro Carrera, que se puso a la luz en función de un juicio y de un testimonio. Justamente lo que están queriendo hacer ahora es legalizar el negocio, o sea, permitir que sea legal comprar, cuando en lo que deberíamos estar discutiendo en el Senado de la Nación, a las luces de los negocios ilegales que están haciendo, digo los cataríes porque son los que están en agenda ahora, pero negocios ilegales que se están haciendo con el territorio argentino, lo que deberíamos estar haciendo es discutiendo es cómo protegemos más, cómo evitamos que suceda esto, cómo evitamos que fondos de inversión, testaferros, sociedades offshore compren tierra en Argentina en nombre de capitales internacionales para proteger nuestros territorios. Mira, la ley de extranjerización es una ley del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, justamente para intentar parar algo que vos bien decís está sucediendo. De hecho, en Río Negro tenemos casi el 15% de tierras extranjerizadas, todas en la cordillera, y en el país tenemos un número grande de tierras extranjerizadas, por supuesto. Algunas de compras muy antiguas y algunas de estancias muy antiguas. Por ejemplo, acá en la zona de Patagonia tenemos una parte de Benetton enorme, es una estancia antigua que habría que estudiar cómo se generó esta propiedad, pero que no es del último tiempo. Pero por supuesto que este problema existe. Lo que se intentó hacer es ponerle un freno a través de una ley de extranjerización, que podría ser mejorada. Ahora, lo que creemos que no debe ser empeorada, porque si queremos defender la soberanía, no podemos permitir que se vendan las tierras. Y te hago una preguntita, esto de la explotación, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Que lo escuché a Melconian, me parece que sí, el economista, donde hablaba de que las inversiones que se hacen acá en la Argentina, los dólares están en Punta Cana. Digo, también no habría que hacer un control, porque eso es también extranjeros que vienen acá a trabajar, levantan petróleo, oro, lo que sea, y no queda casi prácticamente nada, se la llevan todo, que están en su derecho, obviamente, ellos vinieron a ganar, pero ¿cuál es el control? Digo, no sé ahí si tenés opinión en eso. Sí, por supuesto. No solo tengo opinión, sino que tengo conocimiento de que el diputado Máximo Kirchner está trabajando una ley para
gravar esos dólares que se sacan al exterior y que hoy no generan rentabilidad en la Argentina. Es lo que se produce con nuestros bienes naturales comunes, con nuestro territorio, con nuestra tierra, y los dólares que se producen tienen que quedar en la Argentina. Si no quedan, primero que hay formas de obligar a que se queden en forma de inversión, ¿no es cierto? Por lo menos una parte. Después otra cosa que sucede es que a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones se ha permitido en la Argentina, y esto ha sido una decisión de Javier Milei, una de las primeras, y Río Negro fue la primera provincia en adherir a esto, se ha permitido que aquellos que vienen y hacen grandes inversiones con nuestros bienes naturales comunes, por ejemplo con el gas que se va a exportar a través de los puertos rionegrinos, paguen menos impuestos y no paguen derechos de exportación. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que si nosotros tenemos bienes naturales comunes que hay que explotar, principalmente tienen que ser para el desarrollo de la Argentina. Y después está el otro tema, ¿qué sucede con los dólares que se producen y se llevan afuera? Bueno, esos tienen que capitalizar de alguna manera. Se está trabajando en un proyecto de ley que obviamente se discutirá donde se tiene que discutir, que es en el Congreso de la Nación, pero creo que es una discusión pendiente que tenemos en la Argentina, en una Argentina que lo único que está creciendo hoy es la actividad minera y petrolera, el resto de las actividades productivas están destrozadas, entonces sin duda nos obliga también a pensar cómo eso va a volver hacia nuestro territorio y hacia nuestro desarrollo de cada una de nuestras localidades y de nuestras provincias que están fundidas. Ana Marx, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buena jornada.